Amigos, lamentablemente en el último año los mejores momentos de Nick Kyrgios son más cercanos a los micrófonos que a las canchas de tenis, lo cual es una lástima por el gran talento, y eso es justamente uno de los temas que vamos a tratar, el gran talento que Nick Kyrgios tiene para jugar al tenis y parece estar desperdiciando, al menos por la potencialidad que uno le ve. Bueno, la última conferencia de prensa del australiano creo que fue muy interesante, sobre todo porque tocó algunos temas que han sido pilares en este canal, que es discutir qué es el talento, cuánto vale realmente el talento, si es un bien un bien en sí o una herramienta que uno debe saber aprovechar. El tema del más grande de la historia, el tema del Big Three, el tema de los enfrentamientos, el tema de los match-ups, un montón de temas muy interesantes que a los que siguen el canal seguramente estarán muy al tanto. Bueno, según Nick Kyrgios, en cuanto al tan famoso talento, nadie se le acerca a Roger Federer, ni siquiera Djokovic, ni siquiera Nadal. Nos hemos esforzado mucho en este canal para tratar de definir qué es el talento. Que Roger sea el más talentoso, lo convierte en sí mismo como el más grande de la historia, lo convierte en el más grande de la historia por ser el más talentoso. Creo que a la conclusión que hemos llegado es que el talento es una herramienta. El talento es algo que uno no trabajó para conseguir. El talento es una capacidad. El talento es algo a poner en práctica, es algo a utilizar de la mejor manera. Es una herramienta. Ahora, seguramente que Roger Federer fue bendecido con la mejor herramienta que le habrá dado la naturaleza, Dios o vaya a saber uno. ¿Eso lo convierte automáticamente en el mejor de la historia? No creo que por solo hecho de tener la mejor herramienta o haya sido bendecido con la mejor herramienta sea el mejor de la historia. Yo creo que sus argumentos están por el lado de los resultados y por el lado de lo que hizo con su talento. Porque podemos tener jugadores con menos facilidad, si bien es muy opinable, como Djokovic o Nadal, que se estén acercando o igualando o a punto de sobrepasar a Roger. Por lo tanto, me parece que es una opinión válida, pero sinceramente, a mi manera de ver, tener más talento no te convierte para nada en el mejor. De hecho, uno puede llegar a ser el peor teniendo la mayor facilidad. Hemos tenido casos, por ejemplo, en los comienzos de Rafael Nadal, teníamos los críticos de Rafa diciendo, sí, juega bien, gana, pero no tiene talento. Ahora no se escucha mucho porque obviamente no tiene sentido. No se puede decir que no tiene talento una persona que ganó 20 títulos de Grand Slam y está compitiendo por ser el más grande de la historia. Lo mismo va para Novak Djokovic. Ahora, no confundamos talento con estilo. Y eso lo hemos hablado en algunos videos. Pueden buscar el tema en el canal y van a encontrar varios videos. Seguramente que el estilo de Roger Federer es mucho más agradable a la vista para la gran mayoría de la gente. Es más estético, es más plástico, se ve mejor. Pero en el tenis, por suerte o por desgracia para algunos, es una lucha de uno a uno y el mejor es el que puede contrarrestar lo que recibe del otro lado para imponerse con sus propias armas. Y en eso Novak Djokovic y Rafael Nadal lo han hecho muy bien ante Roger Federer porque tienen un head-to-head favorable. Y el head-to-head es un tema que también tocó Nick Kyrgios. Me pareció muy interesante todas las declaraciones, diciendo que Roger Federer es el mejor de la historia, pero no es el mejor de su era, porque el head-to-head, y en este caso solo nombra a Nadal, no es para nada favorable. Ahora, uno puede ser el mejor de la historia sin ser el mejor de su era. Yo creo que en algunos casos sí, si hablamos de generaciones. Si por ejemplo tenemos un jugador como Bjorn Borg, que seguramente fue el mejor de su era, y después volvió a los 30 y tantos años y no pudo ganar ni un solo partido y lo comparamos con Pete Sampras, y seguramente que no va a ser el mejor de la era con Pete Sampras, si hay una diferencia generacional tan grande. Pero teniendo en cuenta que Roger en el head-to-head con Rafa lo enfrentó siendo mayor, pero no siendo más viejo, lo enfrentó en su plenitud, y el primer enfrentamiento es con un Roger Federer, si mal no recuerdo, ya número 1 del mundo, y un Rafael Nadal con unos muy frescos 17 años. Por lo tanto, creo que los primeros enfrentamientos de Federer contra Nadal fueron con una ventaja generacional de Federer, no con una desventaja de ser más viejo y enfrentarse a un jugador menor. Creo que un Roger enfrentando con 24 contra, ¿cuántos hay? 6 años, 6, 7 años, entre 5 y 6 años, 23 contra 17, 25 contra 19, 27 contra 21, yo no sé si es dar una ventaja
de ser más viejo, creo que es realmente tener una ventaja de experiencia, de haber ganado muchos más grandes torneos y de ya haber sido un número uno del mundo. Por lo tanto, quizás uno deba poner como congeneracional a Roger al menos con Rafa. Si bien los serios enfrentamientos de Roger con Djokovic fueron un poco más adelante, el enfrentamiento de Roger en serio con Rafa empezó con un Rafa muy joven y con una primera victoria de Nadal sobre Federer. Por lo tanto, esa parte me parece un poco confusa. Me cuesta hablar de generaciones cuando hablo de Roger y Rafa, porque Roger enfrentó a la totalidad de la carrera de Rafael Nadal, ya siendo un número uno del mundo y estando en la plenitud de sus 20. Rafael Nadal enfrentó a Roger durante toda su carrera y durante todo el mejor momento de Federer. No hemos tenido esos enfrentamientos de Nadal contra un Roger de 18 años, de 19 años. Por una cuestión generacional eso era imposible. Por lo tanto, me parece que existió una ventaja de experiencia de Roger sobre Rafa en el comienzo del head-to-head. Según Kyrgios, uno puede decir que Roger fue el mejor de la historia, pero no el mejor de su era. Yo creo que es algo confuso eso. Y yo he planteado y me hago cargo en algunos videos diciendo, el mejor de la década de 2000 fue Roger. El mejor de la década de 2010 fue Djokovic. Y quizás el mejor de la década de 2020 sea algún otro, pero aún así, Nadal, por regularidad y por haber ganado en los 2000, en los 2010 y en los 2020, pueda tener sus cartas para ser el mejor de la historia. Yo creo que en ese caso uno puede recopilar y hacer un promedio de toda la actuación para decir este es el mejor de la historia, porque fue un número uno en los 2000, un número uno en los 2010 y un número uno en los 2020. Veremos. Creo que por ese lado se puede analizar a mi manera de ver. Ahora, lo de la generación o de ser congeneracional me parece que es discutible y esa es la parte que me gustaría debatir con ustedes. Podemos considerar justo decir es congeneracional con Rafa, porque podemos decir que la generación de Roger fue Nalbandian, fue Lleyton Hewitt, fue Marat Safin, pero lo cierto es que tuvimos a un Roger en plenitud contra un Rafa recién creciendo. Rafa fue más precoz que Roger y hasta el momento Roger es más longevo que Rafa, si bien eso es una historia en proceso y veremos hasta dónde aguanta Nadal. Creo que es una lucha en proceso y ese es el tema que a mí me parece muchísimo más interesante. El tema del talento, el tema de lo que uno hace con el talento y el tema del debate por el más grande de la historia. Después todo lo demás creo que vamos más por el lado de la farándula y no me parece tan interesante el tema de los debates de Kyrgios contra Djokovic y la repetida polémica de la pandemia del del Adria Tour. Ese fue un acto fallido muy interesante, que obviamente Kyrgios en su momento tuvo su pico de gloria y pico de fama estando encerradito en la casa, siendo la voz de la razón. Por decir, no hagan nada, no salgan de acá, y Kyrgios, que le gustaba estar encerrado en su casa o no jugar al tenis o no girar, de repente, por hacer lo mismo, se convirtió en la voz de la razón. Y eso lo hemos hablado y quizás hasta lo hemos criticado en su momento. Pero creo que nos tenemos que quedar con el tema de los match-ups, con el tema de los enfrentamientos, con el tema del talento. Y me gustaría saber sus opiniones. Esto es simplemente plantear un escenario para que debatamos entre nosotros, yo sumarme a los comentarios y llegar a alguna especie de conclusión. Así que eso es lo que tengo para contarles. Me gustaría saber sus sensaciones. Y ya saben, si les gustó, no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.